Tal vez la mejor manera de explicarles un poco y de contarles lo más importante y lo más destacado de experiencias que tuve, les tendría que contar, resumirles un poco quién soy, de dónde vengo, qué cosas hice. Y me gustaría tratar de también contarles no solamente los trabajos que hice, con quién trabajé y contarles mucho de una cuestión artística y creativa que es fundamental en lo que yo hago, sino también que hablemos un poco de todo esto que también tiene una conexión muy grande con lo que es el mercado. Y es fundamental tener conocimiento de diferentes herramientas y mecanismos para poder defenderse y avanzar en esta profesión que no es nada simple. Desde muy chico, más o menos desde los 5 años, tuve como una iniciación musical básica, muy divertida, con un profesor que me enseñó en piano a jugar. Me enseñaba, por ejemplo, que era un do, que era un re, que era un fa, que era un la bemol, lo que sea. Y me ofrecía a cambio un caramelo o un chocolate si yo podía saber cuál era esa nota sin mirar. Entonces él venía, llegaba a mi casa y yo estaba totalmente excitado, esperando ese desafío, ese juego, que iba a terminar para mí en tal vez la mejor recompensa. Y así fue. Inmediatamente, con un ejercicio tan simple y tan básico, mi oído se transformó en una especie de esponja y empezó a relacionar también este profesor muchos de esos sonidos que yo escuchaba en el piano con sonidos que formaban parte de la vida, con el golpe en una cacerola, con el golpe en un vidrio. Me enseñó principalmente a escuchar y me enseñó a entender las diferencias de altura, cuándo es muy arriba, cuándo es muy abajo, cuándo es en el medio, cuándo es muy fuerte y cuándo es muy suave. Me parece que de alguna manera yo también me identifiqué y pude como avanzar en todo eso porque encontré contacto con todo eso, no era algo ajeno. La formación básica que tuve, básica y esencial que tuve, fue de música clásica, con tal vez 7 u 8 profesores particulares, en algunos casos concertistas, tipos muy experimentados, muy estrictos, muy rígidos. En otros casos, por ejemplo, tal vez alguien conoce a Jorge Cutaya, que era un tecladista de la época, qué sé yo, por ejemplo, de los 80, que tocaba con Daniel Melero y que era un tipo, digamos, que venía más de una estructura que tenía más que ver con sintetizadores, teclados. Tuve como una formación bastante abierta, musical, completa y básica en la infancia y en la adolescencia. Y tuve como siempre una inclinación por todo lo que tenía que ver con lo rítmico, la música en general, de cualquier índole, sin estar castigando tal vez algún estilo porque no me gustara, sino como intentando poder entender de qué se trata cada una de las expresiones y por qué y de dónde vienen. Entonces, de alguna manera, forzadamente, tal vez en la adolescencia, con mis 2 o 3 grupos, donde tuve mis sintetizadores y pude programar, en una época en donde la comunicación con la música en los 80, con, digamos, un furor de música pop y la aparición de sintetizadores, que son los teclados, los samplers y un montón de cosas que en ese momento eran novedades. Tuve una formación muy grande técnica, digamos, también por haber accedido a todo ese planeta electrónico fundamental para trabajar en ese momento y en este momento. La combinación de esas 2 cosas hizo que me vaya muy mal en el CBC de diseño gráfico. Era imposible para mí, no encontraba lugar en la facultad y sentía como que de alguna manera tal vez tendría que inclinarme para la música, que era algo que tenía, pero que era tan difícil poder explotar con 18 años o con 17 años,
más allá de tener un grupo, una banda y de divertirme. En el CBC conocí a una chica que me presentó al padre, que era un jinglero, un tipo que tal vez en ese momento era de los jingleros más poderosos que había en la capital, que se llamaba Raúl Parentela, que terminó siendo tal vez difamado un poco como el maestruli de Susana Jiménez. No terminó muy bien, pero un tipo con un talento increíble, unas condiciones increíbles, una formación de música fuera de serie, un tipo que practicaba horas y horas de escalas en el piano, tocaba por todas partes. También de una escuela totalmente diferente a la mía, era un tipo mucho más, tal vez yacero, pero con muchas ideas. Ahora yo venía muy joven, muy chico, con una estructura de fondo muy sólida con respecto a las máquinas y a los samplers, y en ese momento todo eso tenía muchísimo peso en los 80, sobre todo en la publicidad, y venía abarcando yo tal vez un espacio que este tipo no tenía o no conocía del todo, sí conocía pero no del todo, ni tampoco tenía la soltura, ni la inocencia, ni la insolencia que yo tal vez tenía en ese momento. Me contrató y empezamos a trabajar y me pasó nada más y nada menos que 2 o 3 publicidades para ver qué pasaba, a ver si yo podía hacerme cargo de la situación. Y fue la primera vez que hice tal vez la música para un comercial de Coca-Cola en el 80 y algo, que fue un bombazo, era como, no lo puedo, a mí me pagaron $100 por eso, me imagino la cantidad de plata que se va a haber quedado el maestruli, pero para mí yo era millonario, y me di cuenta de que con tan poco tal vez podía entrar en un mercado tan poderoso en un momento en el que aparte me sobraba energía, yo podía estar 3 días sin dormir con esa edad, no tenía ningún problema, y darme cuenta de que en el mercado de la música publicitaria se movían volúmenes de plata siderales, fuera de lo común, tanto en ese momento como ahora. Fue muy interesante estar trabajando con Parentela durante varios años, no solamente por eso, sino por lo que aprendía viéndolo a él trabajando, mientras él hacía música para algunas series de televisión, el verlo a él trabajar, el ver el cartel de él también en la televisión, el saber de su satisfacción por el resultado, el verlo ganar plata muy bien, y tener su propio estudio de grabación muy bien equipado, con sus asistentes, etcétera, etcétera. Tal vez todo lo que yo ya había aprendido y había también transitado y sufrido aprendiendo música, porque no es solamente un camino de felicidad y de alegría, sino como que hay mucho rigor y yo creo personalmente que hay que tener mucha conducta con el tema, no es cuestión de avanzar sin saber qué es lo que se está haciendo. El estar trabajando tantas horas adentro de en un estudio de grabación profesional inmediatamente abrió mi horizonte y me transportó a un nivel que era totalmente lejano para mí, era como algo imposible tal vez de acceder, pero de esa manera, a esa velocidad, trabajando con este tipo y verlo en tantos proyectos, empezar a entrar músicos, entraban cantantes, jingleros, guitarristas, lo que sea, entraban a grabar, era como estar en contacto con ellos, fue algo increíble y muy enriquecedor. Pero pasó que también, al ser joven también y al buscar como nuevos horizontes, la publicidad quema, no es un rubro simple, hay que lidiar con un mundo terrorífico, pero digamos, la recompensa es enorme, el que tenga ganas de lidiar con eso, bienvenido. Ahora, es un trabajo muy desgastante, en donde uno va a tener que componer la música para una publicidad y hasta tal vez vuelve unas 30 veces, a veces pidiendo cambios que ni siquiera se pueden hacer, a veces pidiendo cambios que ya se hicieron,
a veces volviendo marcha atrás. Es un trabajo terrible el de componer la música para una publicidad. Vuelvo a repetir que el reconocimiento es enorme a nivel monetario cuando realmente las cosas funcionan, entonces bienvenido. Hay que hacer muchísimo lobby, es un lugar en donde hay que estar presente todo el tiempo y hay que agradar a demasiada gente, cosa que también es desgastante, pero es una elección. Cada uno tiene, por suerte, la posibilidad de elegir cuál es su camino. Ese no fue para mí, tal vez en ese momento, el lugar para mí. Yo no me considero un tipo tan flexible con esas cosas y estoy atrás desde siempre en una búsqueda mucho más interna, más personal, más intensa. Tal vez este mundo es un poco superficial y yo no me sentí como muy atraído. Más allá de la plata, que siempre es bienvenida, pero no me sentí muy cómodo en ese ámbito. Tal vez por circunstancias que ni siquiera entiendo, pero por estar ahí en ese momento, fueron pasando diferentes cosas, porque uno tiene que estar en donde tiene que estar, y un estudio de grabación era el lugar en donde yo tenía que estar, porque las cosas pasan cuando uno está en donde tiene que estar. Y ahí conocí a diferentes personajes que fueron desfilando. Yo conocí a Sebastián Borestein y le llevé material y le dije que quería trabajar para él en algún lugar que él me pudiera dar. Si era posible, en su programa, él estaba produciendo a Tato Bores en ese momento. Me pidió que le arme un demo con lo básico que yo en ese momento sabía hacer y evidentemente funcionó. Fue un golazo. Me dijo que estaba muy contento, que quería trabajar conmigo. Había un músico que estaba trabajando con él, que se llamaba Mike Rivas, que es un músico que también era de la misma escuela de Raúl Parentela, un tipo, un jinglero profesional, muy inteligente, muy capaz, músico también excelente. Y trabajé durante un tiempo para Tato Bores, en los últimos 2 ciclos de Tato Bores, en televisión por primera vez. Nada más y nada menos que con Tato Bores. Otra vez yo era muy chico y era como que sentía que había muchas posibilidades y muchas puertas y que dependía mucho de la energía que yo le pusiera a las cosas para que las cosas pudieran funcionar. En ese momento en el que estaba trabajando para Tato Bores compuse no sé cuántos temas, porque cada vez que era el programa de Tato Bores había un musical adentro y yo tenía que componer la música de un musical de Tato Bores. Todos los lunes tenía una grabación, todos los lunes venía Baglietto, Rubén Goldín, cualquier músico rosarino de esa época, todos venían a cantar una canción, Valeria Lynch, todo el mundo vino a cantar alguna canción para el musical de Tato Bores, inclusive vino Papo, que esa fue la sorpresa. Sebastián me mandó la letra por fax del tema Mi Vieja de Papo y yo tuve que hacer la música, un tema más que iba a salir en el programa de Tato Bores. Más allá de si ese tema está bueno o no está bueno, porque no es lo que está en discusión, resulta que Papo se me acerca y me dice que le encantó el tema como quedó y que lo quiere poner en su disco. Bienvenido, entonces firmamos los derechos, hacemos todo lo necesario como para que ese tema forme parte de Papos Blues, que fue uno de los discos también más exitosos de Papo, más comerciales también. Y ahí vuelvo a descubrir otra cosa, que la canción forma parte de un mercado gigantesco, genera derechos. Los derechos son algo que el músico tiene que defender y tiene que cuidar muchísimo. En la Argentina los derechos están muy bien respetados y muy bien cuidados en lo que respecta a la música. Hay muchas leyes que nos cuidan a los músicos. SADAIC es una entidad muy criticable por muchos lugares, pero también muy respetable por muchos otros. Y es un lugar que nos da mucho respaldo y nos cuida en ese sentido. Y el mundo de los derechos de la canción es un mundo muy grande, muy amplio, donde también hay muchísima gente intentando meterse y meter una canción y darle una canción a tal vez a algún artista muy famoso para poder generar derechos, porque realmente es, a nivel negocio, es algo muy grande y muy poderoso.
Pero yo pico en estos detalles comerciales porque me parece que es muy interesante y me parece que es necesario que se entienda que más allá de la composición, después vamos a hablar bien, pero más allá de la composición y del talento y un montón de cosas, también esto tiene un costado muy grande, que es el negocio, y de eso no hay que olvidarse nunca, porque digamos que no es que una cosa no va con la otra, las dos cosas van juntas. De alguna manera, después de haber trabajado mucho tiempo con Tato Bores y haber experimentado también lo que era estar en televisión y tener mi espacio y poder componer, no encontré tal vez en ese lugar tampoco la calidez que yo estaba buscando, y también lo que estaba haciendo era tal vez componer alguna música graciosa, divertida, y usar todos los recursos que yo tenía en ese momento y que conocía para poder orquestar o programar o grabar una canción para que salga en el programa de Tato Bores y Reina Rich pudiera bailar adelante. Y la verdad es que sí, era un honor estar trabajando y hablar con Tato Bores de miles de cosas y tenerlo ahí adelante, pero tampoco la retribución o lo que yo estaba necesitando estaba llegando por ese lado. Y en ese momento fue que me enteré que Fabio estaba volviendo a filmar. Yo nunca había hecho la música de una película y Fabio estaba volviendo a filmar después de no sé cuántos años, 12, 13 años de ausencia. Yo no sabía quién era él, no tenía idea, tampoco tenía conocimiento de toda su trayectoria y de su obra. Pero en un momento fue como que hablé con Sebastián me dijo, para mí que vos te tendrías que acercar y tendrías que dejarle material. Sebastián Borstein me dijo, acércate y dejale material, nunca sabés qué puede pasar. Llamé a un amigo clarinetista, sentí que en ese momento en el que iba a estar grabando algo para una película, la película es algo muy orgánico, es algo con muchísimo contenido, por lo menos así yo lo sentí en ese momento. Usé todo mi conocimiento en cuanto a lo técnico que había aprendido hasta ese momento en el estudio de grabación de Parentela. Usé toda la velocidad que había adquirido en tener que componer una publicidad en 2 horas y cambiarla 40 veces de posición. Usé todo el conocimiento que tenía por haber estado grabando un musical para Tato Bores todos los lunes. Lo puse en práctica y llamé a un amigo clarinetista que es un avión y le pedí que por favor viniera al estudio, que se quedara una noche conmigo, que yo tenía que grabar 2 o 3 temas y que me parecía que él era el mejor para interpretarlos. Así que así fue que grabé el primer demo, que se llamaba Cuando no estás. No sé por qué se llamaba así, pero se llamaba Cuando no estás. Me parece que algo tenía que ver con una película que yo me armé en la cabeza de cómo sería la escena de esa música que yo estaba componiendo, y me fui a verlo a Fabio a filmación. Fabio estaba filmando una escena de Gatica. Yo llegué en pleno rodaje, me tuve que quedar afuera en la calle, estaba filmando en San Telmo. Fui con un cassette, en ese momento no existía nada más que el cassette, con el problema que eso significaba, porque todas las caseteras patinaban de una manera diferente, entonces si yo lo había grabado en re, sonaba en mi o sonaba en do, ya era otra la velocidad, era otro el tema, era otro el sentimiento, era cualquier otra cosa, pero en ese momento las cosas eran así. Me senté en un momento que me dejaron pasar, me senté al lado de él, me presenté temblando, con mucho miedo porque aparte no tenía idea con quién estaba hablando, y el tipo delante de todos los que estaban ahí marcaba como una distancia y un respeto, entonces fue como realmente aterrador en ese momento, pero sin embargo pude como entregarle el cassette, lo escuchó, se paró de su silla, me abrazó y me dijo, mi amor, te llamo en un mes. Obviamente, digamos, ya no necesitaba más, si no me llamaba tampoco pasaba nada. Ya está, era como... Entonces, digamos, empezó ahí, imagínense, ¿no? La ola, la situación, cuando el que está arriba dice,
mi amor te llamó en un mes, el meritorio que estaba ahí, el asistente, el cámara, el fotógrafo, todos. Fue como, wow, ¿qué está pasando? Me sacaron afuera, vino la secretaria, me dijo, por favor, déjame tu nombre y apellido, teléfono, dirección, etc. Se terminó ahí. Yo me fui y tenía que seguir trabajando con Tato Bores y con una nueva posibilidad de trabajo en ese momento que era Reina Rich, que quería hacer un programa para chicos y me pedía que por favor le haga la música, y la distancia que podía existir entre Reina Rich, Leonardo Fabio, Tato Bores, el Maestruli, etcétera, 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 ¿no? Pero lo que pasa es que me parece que uno no está hecho nada más que para una sola cosa, y lo divertido que es poder jugar a hacer esto y después lo otro y después aquello. Después uno se va a terminar purificando y eligiendo tal vez, pero me parece que se merecen todos, inclusive yo también, jugar y divertirnos con esto, que la música no está hecha para nada más que, me parece que para divertirse y después lo que pasa, lo que venga. Pasó más de un mes, mucho más de un mes, y yo seguí trabajando para Tato Bores. Y de pronto un día Fabio va a cenar al programa de Tato Bores, que él en un momento hacía como unos fideos al final del programa, y yo no sabía que él estaba citado, y fue como un bombazo verlo a Tato Bores sentado con Fabio y que los dos me digan, pero ¿cómo vos? Tato me dice, ¿vas a hacer la música de la película de él? Y Fabio me dice, ¿vos hacés la música del programa de él? Y fue como, fue increíble, la verdad que fue increíble. Y muy movilizante, o sea, esas cosas empujan mucho, mucho. Yo tal vez en ese momento no era consciente, aparte era muy chico en serio, tenía 20 años y tal vez no tenía ni las herramientas, ni la madurez, ni el coeficiente intelectual para hacerle frente a la situación. Tal vez por un lado, por suerte, porque lo mío fue como más natural y espontáneo y no tuve que estar tan preocupado porque cómo hago para quedar bien con este tipo, cómo hago y qué le pongo, que no, sino que yo hacía lo que me parecía que tenía que hacer. Y me basaba fundamentalmente en confiar en mis emociones básicas que representaban el miedo, el dolor, la angustia, la felicidad, la alegría. Ver de qué manera yo podía representar esas emociones a través de la música sin tener que dudar tanto y sin tener que estar tan acomplejado con la devolución del otro lado. Intenté de alguna manera en ese momento guiarme por eso y en ese momento funcionó. En ese momento funcionó. No funciona siempre, pero en ese momento funcionó. Pasaron varios meses y un día de la nada me suena el teléfono en casa y me llaman y me dicen, obviamente yo ya había hablado con todos mis amigos, todas las personas que conocía, todo el mundo sabía que yo estaba esperando la llamada de Fabio. Y un día me llamó, y obviamente nunca pensé que era Fabio el que me estaba llamando, dije, me están jodiendo, y jodí con el teléfono con Fabio un rato largo, y me dijo, escúchame chiquito, soy yo en serio, no me rompa más las bolas, venite, y fue, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Bueno, me fui a verlo, y me dijo que estaba muy interesado en que le presentara más material, y que quería llevarme a conocer a Mariano Mores, porque él había encontrado en Mariano Mores algo y quería que yo lo escuche tocar el piano, a ver qué me pasaba. Yo empecé a armar bocetos, diferentes cosas, en mi casa con un nivel de excitación abismal, viviendo en la casa de mis viejos, con ninguna preocupación, obviamente. Cuando uno no tiene preocupaciones, puede estar grabando hasta las 7 de la mañana, sin dormir, sin comer, no importa nada, porque uno no tiene que pagar ni el gas, ni la luz, ni el teléfono, ni con su música, ni con nada. Uno está solamente ahí. Y en ese momento, cuando vamos a la casa de Mores, me lo presenta Mariano Mores, un tipo muy abierto, muy simpático. Me sentó al lado y me dijo, bueno, yo voy a tocar el piano. Leonardo me pidió que yo toque el piano, así que yo voy a tocar el piano. Vos escuchá y saca tus conclusiones de lo que quieras. Después podemos hablar. Y bueno, se puso a tocar el piano, estuvo 1 hora fácil tocando el piano.
tocando de todo. La verdad es que yo no lo podía creer, pocas veces había visto un tipo con los ojos cerrados tocar el piano de esa manera, era como, tenía un conocimiento del animal, de la situación, de las distancias, del peso de las manos, de la velocidad. Iba tal vez a una velocidad, iba a años luz de velocidad a la que iba yo. Y pensaba, mientras tanto, ¿por qué yo voy a hacer la música de la película y no la va a hacer él? Mirá lo que está haciendo este pibe con el piano y yo, es imposible, pero evidentemente estaba ahí por algún motivo. Había algo que Fabio también había encontrado, así como había encontrado algo en lo de Mores, había encontrado algo en lo que yo había presentado y yo hasta ese momento no respondía, no entendía. Después de haber escuchado tanto a Mariano Mores, nos fuimos con Fabio, me presentó un nuevo equipo de trabajo y me dijo que sería buenísimo que en una semana le haga una devolución porque él ya estaba en parte de lo que era la edición y ya estaba empezando a necesitar material más firme. Yo escuché Tanguera cuando lo tocó Mariano Mores y encontré en Tanguera tal vez algo que también a mí me llama mucho la atención, que es una cadencia que se puede llegar a repetir y que puede llegar a crecer de una manera ya casi hasta indeterminada, como que puede llegar a tomar un vuelo propio y que excede hasta donde uno puede llegar porque es algo como que traspasa. Entonces le sugería a Fabio armar, qué sé yo, 16 compases de un sector de Tanguera y reorquestarlo. Inmediatamente me fui al estudio, estuve grabando, le mandé la versión y fue como haber encontrado tal vez, no sé si no se usó como leitmotiv, pero sí haber encontrado tal vez el tema más poderoso de la película y lo que Leonardo estaba esperando como impacto emocional, porque ya tenía logrado ese impacto en lo que era la imagen, en la estética y en la historia, pero faltaba ese ingrediente fundamental, pero fundamental, para traspasar por completo lo que significa la imagen, el vestuario, la estética. Inclusive no solamente para traspasar, sino para tal vez hasta ridiculizar y volar muchísimo más alto de lo esperado, sin tener miedo de llegar hasta inclusive hasta lo ridículo y tal vez desde ahí bajar un poco. El trabajar con Fabio significó para mí algo muy, muy fuerte porque fue como entrar en conexión con lo emocional, tal vez de una manera muy rápida y tal vez cuando era muy chico. Tal vez no sé si era el momento adecuado. Fue muy complicado también, porque el tipo era un tipo muy exigente, muy riguroso y muy talentoso. Y tal vez él, en algunos momentos, por sus inseguridades, me puso a la par para discutir y tal vez no era lógico, no era correcto. Yo tenía 20, 21 años y el tipo era un tipo con una trayectoria, pero sin embargo podíamos discutir de lo emocional al mismo nivel y eso fue muy tal vez enriquecedor y fue un descubrimiento enorme para mí entender que este trabajo de componer la música en una película no era ya cumplir con lo que me estaban pidiendo, sino que tenía que ver con esa búsqueda que yo estaba intentando, con lo que yo estaba intentando conectar desde hacía tanto tiempo y no sabía qué era, no lo encontraba. El estreno de Gatica fue un bombazo, fue muy fuerte, pero muy fuerte. Yo tenía náuseas el día del estreno y era como que fue muy poderoso. Y al mismo tiempo me dejó muy solo, porque me dejó en un lugar en donde el cine nacional nunca tuvo, en esas épocas,
No sé anteriormente cómo habrá sido, pero el cine nacional nunca tuvo un reconocimiento hacia Fabio como realmente Fabio lo merecía. Era tratado como un tipo que realmente no conocía la materia y un tipo que se guiaba por las emociones, justamente lo esencial tal vez. Y tal vez era un poco desprolijo, o tal vez era un tipo exagerado, pero no era un tipo, no entraba dentro de lo que era la élite del cine nacional, que en ese momento eran tal vez directores con un poco más de plata, ninguno era peronista. Entonces había como un desplazamiento de Fabio de todo este sector y yo quedé abrochadísimo, abrochadísimo. Entonces conseguir trabajo para hacer la música de otra película fue complicadísimo porque me tildaron de intelectual, me tildaron de compositor orquestal y nada más. Entonces la posibilidad de tal vez hacer una película de género, de cualquier otro género, se empezó a complicar. Y por un lado, lamentablemente, y por otro lado no, tuve que recurrir a Reina Rich. Que Reina Rich estaba en ATC abriendo su kiosco, se separó de Nicolás Repetto y todas sus internas y todas sus peleas y todas las ganas que tenía de ella de empezar un proyecto personal y armó un programa que se llamaba Colores en ATC y yo tuve que hacer la música de ese programa, increíblemente. Me pasó que por componer la música para un programa infantil me metí en un teatro lleno de chicos, se me voló la cabeza por completo, me divertí como pocas veces en la vida, gané mucha plata, mucha plata. Inclusive diría que el espectáculo teatral, la música para teatro, es algo que genera muchísima plata cuando uno engancha en un espectáculo, obviamente, que mete público, sobre todo un espectáculo infantil. Por eso hay tanta gente que quiere hacer espectáculos infantiles, porque el espectáculo infantil es una mina de oro cuando funciona. Y para el músico es una barbaridad. Entonces, eso me permitió sobrevivir, por suerte. Me permitió poder comprarme un auto, me permitió poder mudarme y ya no tener que estar más grabando en la casa de mi mamá o mi papá. Y empecé a producir en ese lapso de 2 o 3 años en donde me quedé solo, sin conexión con el cine, porque no era aceptado por ningún lado. ¿Cómo podía ser aceptado? Me iba al instituto de cine, me metía en donde sea, miraba las carteleras y decía, bueno, se está filmando esta película, la producción está a cargo de Roberto, me tengo que ir a verlo a Roberto. Le iba a ver a Roberto y Roberto me decía, sí, no, pero esta película, no sé si para vos, bueno, así iba a ver a todo el mundo, dejaba material, no funcionaba absolutamente nada. Debo haber dejado material en 45 productoras y me llamaron en una sola, que esa fue mi segunda película, que se llamaba El dedo en la llaga. Esa película fue una película que no tuvo éxito en una época, en los 90, en donde, no sé si se acuerdan, que justo en el momento en el que se estrenó Gatica, se estrenó Tango Feroz. Y hubo como una explosión social con Tango Feroz muy interesante, muy particular, un movimiento de juventud también muy particular ahí que se sentía como representada por ese formato o por esa energía. Y los productores de esa película de Tango Feroz eran los que estaban produciendo El dedo en la llaga. Entonces a mí me servía muchísimo poder trabajar con una productora seria que había hecho un producto que realmente había funcionado y la expectativa de que El dedo en la llaga también sea un producto que llegara a funcionar y para mí también inclusive cambiar de género por completo. Tuve que empezar a grabar música country y tuve que verme yo componiendo música country y tuve que verme yo también llamando a un sesionista que toque armónica. ¿Quién ese sesionista toca armónica? En esa época también. Ahora ya, digamos, encontramos de todo en todos lados, pero en esas épocas todo era totalmente, hace 2 años atrás todo era totalmente diferente, imagínense lo que era en esa época. ¿Pero a dónde voy?
El haber trabajado también ahí, en El dedo en la llaga, me puso en contacto con un editor. El editor. El editor de una película es casi, de las 4 patas, tal vez es la segunda. El editor de la película tal vez es la novia más grande que tiene el editor, el director. Y es en quien el director confía hasta inclusive problemas psíquicos, lo que quieras. Entrega poder, y entonces el editor termina siendo un personaje que no solamente edita, sino que también ahora me va a decir a mí qué es lo que tengo que hacer. Es un problema en muchos casos. En muchos casos también, si el editor es un tipo realmente copado y tiene experiencia, está todo más que bien. Lo conocí a Alejandro Alem, que fue uno de los editores más grandes que hubo en los 90, acá en la Capital Federal, que fue quien editó casi todas las series de Polka en televisión, junto con Alejandro Parisou, que es su socio. Ellos dos ahora trabajan muchísimo en cine, son tipos con mucha experiencia, con una escuela también de otra época, pero me permitió conocerlo. Por eso vuelvo a repetir, cuando uno está en donde tiene que estar, porque a veces uno está solo y está pensando qué tendría que hacer, tendría que no. A veces uno tiene que ir y estar ahí, y ahí pensar, y ahí ver qué es lo que va a pasar, porque pasa otra persona, pasa alguien, hay que moverse, también hay que quedarse, pero hay que moverse. Lo conocí a Alejandro Alem, y Alejandro Alem me dijo, mira, te voy a decir una cosa, se está filmando una película que se llama Comodines, que es una película con Adrián Suar y Carlos Calvo. Yo sé que, digamos, el cine nacional tiene de todo, ¿no? Pero muchas veces uno las cosas no las hace porque las quiere hacer, sino porque las tiene que hacer, porque es la única manera de aprender. Estas cosas no se aprenden en una universidad, acá no se explica, ni nadie te enseña absolutamente nada. Este país está muy virgen en un montón de aspectos y sentidos, y depende de cada uno el intentar subir. Y a veces uno encuentra cosas increíbles, muy pocas veces uno encuentra cosas increíbles, y después uno tiene trabajo. Ahora, el punto es intentar conseguir proyectos que realmente sean increíbles, no por la plata, porque vuelvo a repetir, el cine no es tal vez el mejor lugar para ir a buscar plata, no está mal, pero tampoco es ni el teatro para chicos, ni la publicidad, en lo más mínimo, menos en este momento en el que las condiciones de trabajo y producción son un desastre, pero después vamos a hablar de eso. Alejandro Alem de alguna manera me introduce en polka. Cuando el músico que estaba haciendo la música de Comodines se llamaba Carlos Cutaya, era el mismo profesor que yo había tenido hace muchos años atrás, que me había dicho que no tenía condiciones para nada y que era un vago. Siempre pasa lo mismo en estas historias, igual que con Lady Gaga. Pero el tema es así. Me bardeó de arriba abajo y me estaban llamando a mí, 20 años menos que el chabón, me estaban llamando a mí para que yo salvara la película de Suar, que no respondía. Bueno, ok, me pongo las pilas y tuve muy poco tiempo. Tuve menos de un mes para componer tal vez 65 o 70 temas. Obviamente no son 65 o 70 temas diferentes, son 65 o 70 temas que tienen un hilo en común. Es como una gran familia. Millones de paquetes de cigarrillos, café, Coca-Cola, etcétera, y avancé. Terminé, presenté, funcionó, fue un éxito total, y tuve la posibilidad de conocerlo a Adrián Suar, otro personaje, súper personaje, muy interesante, que de alguna manera también tenía algo en común con Leonardo Fabio. Los dos eran muy populares, los dos tenían una llegada muy fuerte con el público, te guste o no te guste, y los dos se amaban a distancia. Fabio estaba enamorado de Suar y Suar estaba enamorado de Fabio sin hablarse, pero a Fabio le encantaba que yo pudiera trabajar con un tipo que tenía tanta llegada con el pueblo. Imagínense a Suar lo que le pasaba cuando yo le hablaba de Fabio, era como le estaba hablando de una materia que él tal vez nunca en su vida
iba a entender. Suar me ayudó muchísimo dándome trabajo, me dio mucho trabajo. Tal vez en ese momento, cuando empecé a trabajar para él, no había una competencia para mí muy marcada, era otra época, tecnológicamente era otra época. No existe el acceso que ahora tiene una máquina cualquiera y agarra 3 cosas, las mete acá, las saca y ya está, y sonó. Y si la pongo ahí seguramente va a quedar bien. Con ese seguramente va a quedar bien, se destruyen millones de cosas buenísimas, porque en realidad no tiene que ser seguramente va a quedar bien, no pasa por ahí. Volviendo un poco para atrás, Suar me hace trabajar y eso para mí significa ir a la universidad, eso para mí significa ir al colegio, eso para mí significa poner la cabeza en donde tiene que estar y avanzar y generarme también de alguna manera un conocimiento más amplio. ¿Qué pasa con los derechos de la música en televisión? La televisión es otra mina de oro para la música. Entonces, saber componer la música, ¿para qué me vas a llamar? ¿Para que componga la música de qué? Si me vas a llamar para que componga la música de un programa que sale una vez por mes, y vamos a tener que pensar en un montón de cosas. Tal vez el presupuesto que yo te pase a vos por producción sea muy elevado, porque la ganancia que eso a mí me deja es mínima. Entonces, y estamos hablando de televisión. La televisión no es un lugar también en donde uno va a encontrar una conexión con algo increíble y va a poder avanzar y sentir que se eleva y va a llamar a unos músicos increíbles para grabar y nada de todo eso. Entonces la televisión es un negocio cuadrado, y eso hay que entenderlo, en donde muy poca artística tal vez se pueda llegar a expresar. Sí sería buenísimo entender cuál es el mercado, porque es un mercado muy importante, o sea que si hay músicos acá que tienen ganas de trabajar en televisión, entiendan que saber ubicarse y averiguar sobre los derechos en SADAIC, etcétera, 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 es algo fundamental. La televisión genera muchos derechos de cualquier cosa que se esté emitiendo constantemente. Por ejemplo, un noticiero. Cualquiera de los que está acá, si logra hacer la música de un noticiero, yo lo aplaudo. Va a ganar fortunas. Y no estamos hablando ya inclusive de una cuestión creativa, nada que ver, estamos hablando de un negocio. La televisión es un negocio. Yo tengo como una afinidad, vuelvo a repetir, mucho más grande con el tema del cine, porque a mí me pasan otras cosas, pero así como los directores de cine filman infinidades de publicidades de las que nosotros vemos en la televisión, que son todas, casi todas una porquería, sin embargo las hacen tipos que tienen un talento increíble. Directores de cine que realmente tienen mucho talento. Y los músicos, algunos músicos que componen las músicas de esas publicidades, que son un desastre también, son músicos capacitados, muchas veces hacen un desastre porque el desastre viene desde el pedido de la agencia o de un grupo de creativos que puede llegar a ser peligrosísimos. Entonces, vuelvo a la idea de que en la música no solamente la parte creativa es fundamental, sino que todos de alguna manera tenemos un mínimo noviazgo con lo que es la publicidad y con lo que es la televisión para intentar equilibrar, porque si no también se transforma en algo muy complicado. Y el mercado y la industria del cine nacional, que va creciendo, como se dice, nunca se sabe para dónde, está creciendo porque a veces crece para donde tiene que crecer, a veces crece para el costado y decís, no, para ese lado no sirve que crezca. Es un ambiente muy débil, muy débil. Tampoco hay tantos proyectos que realmente nos permitan a nosotros poder componer lo que realmente tenemos ganas, porque el presupuesto, por ejemplo, no alcanza. Y de esa manera entonces se nos limita a dónde vamos a grabar, con qué micrófono vamos a grabar. ¿Quién va a tocar? Puede ser que, tal vez no viene a tocar nadie, voy a tener que tocar todo yo, voy a tener que grabar en dónde. Entonces, el tema de saber moverse con la música dentro de todo lo que es el mercado ayuda, porque si yo pude ganar plata, tal vez haciendo una publicidad para YPF,
y me pagaron muy bien, entonces podría destinar tal vez algo de esa guita en producción y tal vez yo, lamentablemente, tenga que garparle al mejor violinista que tenga para que pueda interpretar lo que yo acabo de componer. Y eso tal vez a mí me permita, pero esta carrera es así. En este país esta carrera es así. No quiero decir ni que mal ni que bien. Las reglas son así. Entonces me parece, vuelvo a repetir, fundamental en esta charla que entiendan que hay que tener un conocimiento comercial de la materia. Después de haber trabajado en El dedo en la llaga, tal vez tuve como en los 90, que fueron una década muy extraña para el país y para el cine también, la posibilidad de viajar a España y trabajar con un director que se llama Gerardo Herrero, que hacía una película que se llamaba Territorio Comanche, con Imanol Arias, y empezar a desmitificar un montón de cosas también. Mirá, estoy grabando con estoy haciendo la música de una película en donde actúa este tipo que se supone que es un grosso, también hice la música de tal película que... Entonces uno también empieza a desmitificar un poco todo este asunto y también empieza a ganar confianza porque empieza a recibir devoluciones de directores y se empieza a dar cuenta que también a veces uno está mucho más preparado de lo que cree y tal vez se puede llegar a tirar atrás y no hay necesidad tal vez de tirarse tan atrás, uno tiene que tener como más confianza y avanzar. Después de Territorio Comanche volví a trabajar con Adrián Suárez en un montón de películas, algunas malas, otras buenas. Volví a juntarme con Leonardo, siempre tuve una relación con Leonardo en donde mantuvimos contacto. Siempre estuvo como todos los años diciéndome que quería hacer este proyecto, el otro proyecto, este proyecto, el otro proyecto. Nunca llegamos a nada hasta que apareció Perón, Sinfonía de un Sentimiento. Él estaba trabajando con un orquestador, con un director de orquesta, que no le estaba dando resultado. Me dijo, mira, yo no te quiero molestar, pero si tenés algo para mandarme. Entonces le mandé un par de temas, inclusive le mandé la marcha peronista, una reversión de la marcha peronista adaptada para un bombardeo. Era como si fuese una especie de requiem, pero con la marcha peronista. Tal vez ya nos conocíamos y teníamos la misma frecuencia para determinadas cosas, entonces fue como otra vez una conexión inmediata, empezamos a trabajar muchísimo en ese proyecto. Paralelamente yo siempre estuve trabajando en alguna que otra cosa, siempre uno está mirando qué es lo que aparece y que no, y se está enterando que tal director está por filmar o que tal productor, uno siempre tiene que estar como alerta de todo eso. La experiencia de Fabio en Perón también fue algo muy fuerte porque me desafió a mí también a componer la música de un documental. Yo no había trabajado en documentales, había trabajado con Emilio Cartoy Díaz, que es un productor muy conocido de la época de Tato Bores, muy politizado, muy político peronista, que me había llamado para que componga la música de un documental que se llamaba La Marcha Federal, que fue una época en los 90, en la época de Menem, cuando se vinieron de todas las provincias para acá para hacer como una protesta por la falta de interés del gobierno en las provincias. Trabajé en ese documental, trabajé en un documental de las Madres de Plaza de Mayo, que eso fue buenísimo, que se llamaba 20 años, 20 poemas, 20 artistas, que era la conmemoración de los 20 años de las Madres de Plaza de Mayo, y se hizo en la Plaza de Mayo, y se pasó toda la música y todo el documental en la Plaza de Mayo, y eso fue sensacional, muy movilizante, y todas esas experiencias de cambiar de ámbito, de estar trabajando en una cosa y en otra, también provocan que uno no se acartone también, y uno entienda que esto también es un juego y que no se tiene que quedar en un solo lugar porque eso lastima bastante. Trabajé mucho con Leonardo, nos volvimos a separar porque la relación que uno tiene con el director también, así como la tiene el editor, hay como un noviazgo y una vez que se termina el proyecto, se termina la relación, tomamos mucha distancia. Varios años después de haber trabajado con
muchos otros directores con los que yo estaba intentando conectar, por ejemplo, con Adrián Caetano, cuando me llamaron para componer la música de Crónica de una fuga. Caetano era un director que venía en ascenso, era un tipo que venía de haber trabajado con Bruno Estañaro, no sé si habían hecho Ocupas, no, fue antes de Ocupas, pero venía en ascenso él, venía con una mirada muy particular también. Si hay algo que a mí me interesa es esa mirada particular, entonces por varios motivos, también porque se enteraron que yo estaba trabajando en la película ya había empezado con la música de Aniceto, me llamaron y me pidieron una entrevista y pude empezar a trabajar con Caetano, un tipo con un perfil extremadamente diferente a lo que yo venía conociendo. Tal vez esas son las cosas que más me atraen a mí de todo esto, es empezar a conocer un poco la demencia y la locura que tiene cada uno y qué hay detrás de todo eso, qué es lo que quiere transmitir. Es gente realmente muy interesante, ¿eh? Es gente que también es realmente muy conflictiva, muy conflictiva. Son tipos que tienen muchos problemas emocionales, problemas con el ego, problemas de inseguridades, problemas de todo, tal vez igual que todos nosotros, pero están en un rango muy alto y en el momento de exponerse y en el momento de mostrarse a través de algo, la devolución nuestra es peligrosísima y es como que hay que tener muchísimo cuidado, depende con quién, pero en general hay que tener muchísimo cuidado. Trabajé con Caetano con una soltura total, me divertí muchísimo. Caetano es como un oso polar, es un tipo enorme, gordo, pesado, bruto, no sé, sin embargo, con muchísimo contenido y muchísima sensibilidad, y en ese momento él estaba muy bien acompañado por uno tal vez de que era de los productores más grandes que había en Argentina. ¿Qué significa productores más grandes? Un tipo que tenía una muy buena productora, tenía muchísimos contactos en el exterior y estaba muy conectado con el mundo de lo que era el espectáculo, tanto en la Argentina como en los festivales de cine, que son fundamentales. Un tipo que tiene contactos en los festivales es un tipo que puede lograr cosas en los festivales. Entonces todo el paquete también funcionaba. Caetano dirigiendo, Kramer en la producción, Rodrigo Lacerna era el actor principal, que a mí me encanta, entonces era como muchas cosas funcionaban. Empecé a trabajar para Caetano, terminamos Crónica de una fuga, fue un éxito y fue uno de los primeros premios que tuve que me dio la Academia de Cine por componer la música de una película. Fue como algo muy positivo, muy bueno. Inmediatamente, por esa situación y por el mismo productor, me llama Héctor Babenco desde San Pablo y me dice que me invita a su casa, vamos a tomar vino, vamos a charlar un poco, te quiero contar de qué se trata mi película y quiero ver qué pensás. No lo podía creer, no lo podía creer. Realmente es como, sí, te tratan como si fueses una novia, ¿viste? Te mandan el pasaje, te dicen vení para acá, vamos a cenar, vamos. Y se transforma en una relación en donde hay como una especie de seducción también del director hacia el músico y también del músico hacia el director, porque es como que estamos viendo en dónde nos encontramos y de qué manera yo también puedo sumar a todo lo que él me está proponiendo. Y de la mejor manera. Héctor Babenco fue un caso uno de los casos más particulares dentro de mi carrera, así como fue Leonardo, también fue Babenco. Yo viajé a San Pablo solo, con un par de temas que le había compuesto, y me senté con él en una sala de edición de 2 metros por 2 metros con un editor que hablaba en portugués. Le mostré lo que había hecho y cuando terminó de escuchar, me miró y le pegó una trompada a la mesa con todo y me dijo, ¿qué es esta porquería? ¿Qué es este absurdo? Esto es una falta de respeto. ¿Quién te crees que sos?
nosotros estamos jugando en primera, yo no sé si vos estás preparado, esto fue en el 2008, mi mujer estaba embarazada, yo estaba como extremadamente sensible también por toda la situación y solo en San Pablo. De alguna manera también me di cuenta de que una vez más tenía un personaje delante que tenía un ataque de pánico, que algo le había pasado. Me parece que no había entendido nada de lo que yo le había llevado y se asustó porque él no me supo hacer una devolución a mí correcta. Entonces tuvimos ahí un intercambio violento, muy positivo, muy divertido, porque él me apuntó y me disparó con todo lo que tenía y yo hice lo mismo. Y fue como, y terminamos comiendo porotos, no me acuerdo en dónde, tomando vino, emborrachándonos y él diciéndome, vamos a hacer historia, pendejo, vos no sabés. Entonces, tiene que ver porque justamente en este ámbito, en el cine, los directores son personas extremadamente sensibles, a pesar de que muchos no pueden transmitirlo, tal vez porque están muy acartonados o tienen que trabajar su represión para poder salir. Muchos no se animan, no saben cómo, no tienen las herramientas. Vuelvo a repetir que la carrera de cine, la carrera de música y un montón de cosas más son muy vírgenes todavía acá, a pesar de que todos estamos estudiando y trabajando porque esto funcione, todavía hace falta perder mucho miedo. Creo que es lo fundamental, perder el miedo. No sirve para nada, es una estupidez total. Hay instancias en donde sí, porque el miedo funciona como disparador, inclusive a mí me pasa. Pero hay instancias en donde no corresponde, y sin embargo el miedo avanza a pesar de que no corresponde y ahí es en donde no se llega a un buen resultado. El miedo a veces está en la preproducción, a veces está en la producción y a veces está en la postproducción, no está solamente en un solo lugar. Y a veces está en el lanzamiento, entonces también de golpe las cosas no funcionan porque algo pasó en ese momento. Después de haber trabajado con Babenco y haber entendido y desmitificado un montón de cosas que para mí eran fundamentales. Babenco es un tipo que también filmó El beso de la mujer araña en Hollywood. No es un tipo que, digamos, quiere hacer películas. El tipo estuvo en contacto, tal vez, con la industria más poderosa de cine que hay en el mundo, de la cual se puede hablar años, podemos criticar lo que quieras, pero también los pibes tienen una organización y tienen una trayectoria y un conocimiento enorme del cual nosotros aprendimos y aprendemos todo el tiempo y ellos aprenden también de nosotros. Y venía también él con un reparto de actores poderosos. Estaba Gael García Bernal en su película, yo lo conozco a Gael y trabajar con Gael en una película era wow, estoy trabajando en una película en donde trabaja Gael. Hay muchas de esas cosas que también, o sea, uno termina trabajando en un proyecto porque estás vos, está él, está el otro, porque también te pagan bien, porque te respetan, por un montón de factores. Y este era uno de esos casos. También Héctor Babenco es un nombre muy poderoso en la industria del cine y a mí me servía muchísimo llevarme ese nombre y tener esa relación conmigo, en mi conocimiento y en mi persona. Cuando volví de San Pablo, Fabio estaba ofendidísimo porque yo había estado de novio con Babenco, me mandó a la mierda, me mandó mails, me mandó cartas, no me atendió nunca más el teléfono, tengo las cartas de él guardadas en donde son pero ridículas, y donde me dice que perdió la pasión por mi abandono y no sé cuántas boludeces más. Entonces, yo obviamente, exactamente igual que con Babenco, respondía a las cartas en donde tenía obviamente que asumir una posición inferior, no me podía poner a la par, menos con Fabio, que piense que yo empecé a trabajar con Fabio cuando tenía 20 años,
Fabio creía que yo era un hijo de alguna manera. Entonces tenía como un lugar conmigo de padre que no correspondía, por lo que nos peleábamos muchísimo, pero él lo pensaba así. Aniceto fue tal vez un proyecto que cerró también en el 2008, que fue cuando se estrenó. Yo empecé a trabajar en el 2000 con Aniceto, cuando en el país parecía que nos moríamos absolutamente todos, y yo pensaba, ¿qué mierda es un músico de película en una situación como esta? Porque, ¿qué hago? ¿Qué es en la Argentina? ¿Qué es un músico de película? ¿Cómo sobrevive un músico de películas en Argentina, más en una situación como esta? Y tal vez, qué sé yo, gracias a Dios estaba Fabio en ese momento diciéndome, nosotros vamos a sobrevivir, nosotros vamos a hacer nuestro proyecto, yo necesito que vos te sientes a trabajar ya y que me traigas material. En el 2000 le compuse 3 temas que fueron para Aniceto, y desde el 2000 hasta el 2005 estuvimos puliendo el guión que iba a ser para teatro, y yo pedía por favor que no sea para teatro. Él luchaba para que sea para teatro, yo luchaba para que sea para cine y que después sea para teatro, pero que principalmente sea para cine. Maximiliano Guerra no, el otro de acá tampoco, es de acá tampoco, audiciones con millones de bailarines, bailarinas, escenógrafos, peleas con todo el mundo, llamados al Instituto de Cine para ver si por favor se pueden poner y ayudar para el proyecto, etcétera, etcétera. Hasta el 2005 estuvimos dando vueltas, después pasó esto, que yo trabajé con Caetano, después trabajé con Babenco, y Fabio se fue a cantar a Inglaterra para juntar plata. Entonces me decía, chiquito, me voy de gira, vos bancame, yo vuelvo y seguimos, vemos cómo hacemos. Y con esa plata podíamos pagar un montón de cosas que yo tenía que grabar, un montón de cosas que él tenía que editar y demás cosas. En el 2008 al 2007 yo me fui ¿a dónde me fui? Creo que volví a San Pablo, y cuando volví le dije a Fabio, vamos a darle forma a esto y terminemos porque me voy a morir. En todo ese transcurso del 2000 hasta el 2008 dejé de fumar, tuve un hijo, fue como, ¿entendés? Toda una vida entera, toda una vida entera. Me casé, o sea, pasaron demasiadas cosas como... Y llegaba el momento, como para que esto también se termine. Fabio era un tipo extremadamente débil físicamente y sufrimos sus debilidades en filmación, después de filmación, y era muy difícil y muy doloroso para todos nosotros también verlo así. Avanzar se transformaba en algo muy complicado. Y le dije, mira, en estos últimos años, por las películas que hice, conocí tal vez a los mejores músicos que hay por acá alrededor dando vueltas, y me parece que este es el mejor momento para empezar a grabar. Yo te diría que, si me das permiso, empecemos a redondear, ponete las pilas, ¿viste? Se puso las pilas, entendió todo, entendió que era el momento, empezó a convocarse, empezó a mover. Fabio, la verdad es que era un tipo extremadamente obsesivo y estaba en todos los detalles, entonces era como que eso hacía que viéramos que el avance era concreto y muy sólido. Apareció con Hernán Piquín y apareció con Natalia Pelayo, que eran 2 personas totalmente desconocidas para mí. Según él, era de lo mejor que había en el ballet en ese momento, y eran las 2 personas que él sentía por el perfil que tenían que iban a ser las que mejor iban a representar esta situación. Grabó Aniceto en un hangar en Quilmes, cerca de acá, alquiló un hangar de los militares, no sé por qué había un hangar por acá, pero le alquilaron un hangar enorme. Yo fui a la filmación 2 o 3 veces, me lo presentaron a Hernán, al bailarín, me lo presentaron a Natalia y a Alejandra Baldoni, que era la tercera en discordia en la historia. Fui a hablar con la directora de arte y hablaba, todo el tiempo estaba en contacto con todo el mundo. Veía los decorados y la verdad es que no lo podía creer. Ya cuando entraba al hangar y veía que habían hecho un telón de una dimensión que no podía ser, y estaba todo lleno de estrellitas, y habían hecho una luna pintada a mano, y era como todo un trabajo artesanal, poco visto tal vez en general. Es como que
Y mientras tanto pasaban la música que yo había compuesto por unos parlantes para que Hernán y Natalia bailaran o ensayaran. Fue un momento altísimo ese, altísimo. Después de que se filmó Aniceto, se editó a una velocidad abismal, porque la película ya estaba guionada. Durante 8 años se había guionado el corte de la película. Entonces Hernán Piquín bailaba hasta ahí y ahí se terminó. Ahí era el corte. Y bailaba hasta ahí y ahí se terminó y cortaban. Y entonces ahí se cortaba. La edición ya estaba programada. Tuve que empezar a llamar a todos los músicos, grabé por diferentes estudios con los mejores técnicos, ingenieros de grabación, discutiendo la posición de los micrófonos, discutiendo por qué ese violinista y no otro violinista, por qué 3 violines y no 2, cuántas tomas de cada cosa, con diferentes orquestadores, percusionistas, vientistas. Trabajé, pero de una manera animal. Y en el momento en el que más o menos tenía una premezcla de la situación en mi estudio y veía la imagen, me estaba dando cuenta del poderío de la situación. Le pedí a Fabio que por favor también me entregue la dirección de sonido de la película, que sentía que en esta película en particular el sonido y la música eran lo mismo. No era un tratamiento tal vez el del sonido tal vez habitual, sino que yo sentía que cada cosa que apareciera en la película a nivel sonoro quería que pase por mi supervisión porque lo quería acomodar con respecto a la música. No quería conflictos de volumen ni presión sonora, no quería conflictos de ningún tipo y tampoco quería conceptos diferentes en cuanto al sonido. Entonces le dije que por favor, yo me animaba, si podíamos hacer un intento, y me dijo que sí, que por supuesto. Entonces convoqué a un par de amigos que trabajan en sonido y me dieron una mano, hice como una dirección de las primeras 4 escenas de la película y funcionó perfectamente. Entonces le dije a Fabio, mira, si seguimos a esta velocidad, dentro de poco tiempo tenemos la película terminada, y así fue. Avanzamos y terminamos mezclando la película, tal vez en uno de los estudios más lindos que hay en Buenos Aires, para mezclar en 5.1. Fue una situación terrible también, porque imagínense que Fabio, con todo esto que les cuento, que cómo es, llegar al final de toda esta situación y realmente decir, bueno, esto se terminó. Yo le dije, esto se terminó. Me dijo, no, yo creo que no se terminó. Volvamos mañana. Y dije, bueno, ok, acá empezamos otra vez. Esto puede llegar a ser interminable. Podemos estar acá 2 años más diciendo, bueno, te veo mañana, te veo mañana. Obviamente tenía que pasar que teníamos que explotar y explotamos los dos. Fue como un momento increíble de conexión. Discutimos muchísimo, pero terminamos los dos llorando, abrazados, felices porque estábamos terminando, muy emocionados, y eso sirvió para, de alguna manera, redondear. Y se estrenó Gatica, que fue, para mí personalmente, tal vez la mejor experiencia, no Gatica Aniceto, la mejor experiencia que tuve en cine, por varias cosas, también por la combinación del sonido y la música, porque fue mi última película con Leonardo, por la cantidad de emociones y experiencias que atravesamos, por el contacto que logré con el tipo, a dónde viajamos con la cabeza en los momentos en los que tuvimos que hablar de millones de cosas. Yo sentía que estaba hablando con Perón o con el Papa o con, qué sé yo, es como realmente un personaje de esos que decís, tiene algo particular, y realmente lo tenía, no era una cuestión. Ya había estado con muchos personajes que son medio un mito y que decís, qué raro, no pasa nada. Me parece que Fabio era un tipo muy particular, inclusive por haber de alguna manera participado tanto en la política de la Argentina y de haber participado de eventos que realmente, por lo menos a mí, me marcaron, que tienen que ver con la política en la Argentina. Fabio fue como una especie de padre, aunque yo no quise, fue como una especie de padre porque me apadrinó durante muchos años, y es un tipo al que obviamente le debo muchísimo respeto y admiración, y fue realmente un maestro para mí,
en cuanto a lo emocional, que es algo que vuelvo a repetir, fundamental para esta profesión. Aniceto no tuvo la repercusión que tenía que tener, y en el momento en el que no la tuvo y había que esperar o había que maniobrar o había que hacer, Fabio se puso muy loco y la bajó de cartel, como había hecho con Gatica, cuando le habían dicho que Gatica tenía que ir al Oscar, y dijo, no, Gatica no va al Oscar porque para mí ese premio es una sanata y todos ustedes, Lo mismo pasó con Aniceto, se enojó mucho, dijo que tuvo una mala recepción por parte y un pésimo apoyo por parte de los distribuidores y del instituto, estaba muy enojado. Realmente Aniceto era una película muy particular y yo no sé si merecía, o no sé si es que merecía, no sé si era una película que iba también a traer una cantidad de público en particular. Me parece que era una película de culto que el tipo había armado, que tenía que ver con un logro personal y hasta inclusive creo que tenía mucho que ver con una relación que nosotros teníamos que se estaba plasmando por primera vez en una película. No es común para mí, creo que no se va a volver a repetir, hacer la música de una película que sea un musical. Cuando vi el afiche de la película donde decía Aniceto, Leonardo Fabio, música Iván Guizogrodo, no es habitual, no es habitual. Y evidentemente esto tenía que ver con lograr plasmar una relación, un respeto que habíamos logrado también juntos en todo este camino que fue realmente súper intenso, pero súper intenso. Al margen de toda esta intensidad y de todo este conocimiento, vuelvo a repetir que el aprendizaje está también en conocer diferentes personas. Así como trabajé con Fabio y pude trabajar con Suar, pude trabajar con Juan Taratuto, que es un tipo también muy particular, que viene de otro lugar, con Adrián Caetano, con Estañaro, con el padre de Bruno, con Daniel Barone, que es un director muy particular que trabaja también en televisión y que ahora dentro de poco va a ser su largo, con Babenco, con directores de publicidad muy conocidos, con directores de televisión también muy conocidos, productores de todo tipo, y me parece que lo que yo sigo intentando es conocer más gente y tratar de enriquecerme de todo ese conocimiento y de toda esa gente y aprender y tratar de llegar más alto. Y por supuesto, en el camino estoy rodeado siempre de músicos, siempre estoy rodeado de músicos de primera línea y no de primera línea, porque a veces necesito músicos que no sean de primera línea, depende el proyecto, depende la grabación, a veces necesito virtuosismo, a veces todo lo contrario, a veces lo que necesito es más espontaneidad y necesito más errores y necesito más ruidos, entonces llamo a un bandoneonista que tal vez la mano izquierda no la maneja tan bien y poner el micrófono ahí y amplificar eso implica mostrar también una debilidad del instrumentista y eso se transporta a través del sonido afuera y se transforma en un mensaje. Todas las cosas que se graban en un estudio de grabación están totalmente pensadas y totalmente producidas, totalmente pensadas y totalmente producidas. No existen cosas libradas al azar, no existe, bueno, ese no sé qué pasó, no importa, vamos, subí el de acá, no. Digamos que en el detalle, muchas veces en la obsesión, se encuentra el resultado, en muchas horas. ¿Por qué? Porque un punto más de volumen o un punto menos de volumen significa una emoción u otra emoción. Totalmente diferentes, totalmente diferentes. Y la recepción de esa emoción va a condicionar al espectador. Entonces, saber microfonear como corresponde, saber cuál es el micrófono que corresponde, la distancia a la que hay que poner ese micrófono, cuántos son los micrófonos que hay que poner, quién va a ser el músico que va a tocar,
a qué hora lo voy a citar a grabar, porque depende la hora, depende la lucidez, depende el estado de ánimo, depende si yo lo llamo y también me dice, mira, vengo grabando últimamente, estoy grabando, no, hace 3 días que no duermo porque estuve tocando en Córdoba. Y no sé, dependen de un montón de factores, porque en el momento en el que me van a estar dando esa devolución y van a estar interpretando, es el momento en donde van a estar tocando algo que me representa a mí. Si me representa a mí y realmente no tiene la esencia que tiene que tener, no me representa más a mí, yo no lo puedo defender, no lo logro ubicar adentro de mi esquema y puedo llegar a perder tiempo y horas tratando de procesar una situación para ver si le puedo sacar, ¿será por acá? No, lo pongo más, no. Hay como todo un conocimiento, no solamente de la música y de la composición, sino que hay todo un conocimiento de sonido y de técnica, porque no es solamente la música, sino que es la posición de la música. La cantidad, por ejemplo, para ser simple, la cantidad de graves, la cantidad de medios o de agudos, me va a cambiar por completo la situación, la aparición de la música, en qué momento va a aparecer una música, en qué momento se va a ir, por qué, cuándo estoy molestando con la cantidad de música, cuándo estoy molestando con el volumen, si quiero molestar a propósito, porque después, más adelante me voy a ir, porque después al final voy a volver a aparecer, y cuando aparezca al final voy a aparecer y voy a destruir absolutamente todo, o todo lo contrario. Hay como un guión musical que el músico se hace también en la cabeza y que tiene que defender delante del director para que se pueda entender un concepto general. No es una música la que lleva la película, sino que es todo un concepto, desde que empieza hasta que termina.